Ahora, entrando a la encuesta y de aquí podemos empezar ya a desmenuzar los datos y los resultados que pudimos captar y que se reflejan pues muy claramente en la respuesta de los participantes. Como sabemos, pues esta crisis no es la primera, aunque sí es única, lo creo, pero ya teníamos cierto grado de experiencia, al menos en México, en crisis anteriores. Mm, Teníamos por ahí la del H1N1, por ejemplo. Teníamos el sismo de 2017 que nos habían dado ya cierto estado de preparación a las empresas sobre planes de continuidad y sobre todo sobre planes de respuesta a crisis. Que si bien es cierto, no es un concepto nuevo, pues creo que sí se ha madurado en los últimos años y tremendamente, y no me dejará mentir, ha crecido bastante desde el inicio de la pandemia, los planes de respuesta a crisis. Ahora, tradicionalmente, pues hemos hablado de que a menudo la prevención no se le da la importancia, digamos, que debería de dársele, ¿no? En este caso, la encuesta lo que nos está reflejando es que la prevención claramente, o aquellas empresas que se anticiparon y que tuvieron planes de respuesta, han tenido un retorno bastante importante en sus inversiones y en los esfuerzos que de otra forma, pues, pudieron haberse considerado gastos o pueden haberse considerado pues esfuerzos que no tenían aplicación alguna o que no tenían sentido, pero pues ahora se halla bastante sentido a estos planes de respuesta de crisis. Anteriormente, las crisis de las que hablábamos un poco, de las que estábamos más acostumbrados, y así lo refleja nuestra encuesta de 2019, eran las crisis financieras. Claramente, pues teníamos vaivenes en la economía, teníamos situaciones aisladas en algunos sectores productivos y se traducía todo en temas económicos y financieros para las empresas. Ahora, esta encuesta y estos datos nos muestran un panorama diferente, donde vemos que la crisis ha permeado a muy diversos ámbitos, bastantes, diría yo, la gran generalidad de las áreas de las cuales podríamos hablar en las que se mueve una empresa. Pero las más importantes son, aparte del ámbito financiero, estamos viendo ya temas como crisis en la cadena de suministro, temas cibernéticos, claramente que los vamos a abordar, y sobre todo también implicaciones importantes en delitos económicos, como le llamamos. Y bien es cierto, y lo sabemos, tenemos algunos otros estudios donde eh, seguimos y monitoreamos muy de cerca desde hace muchos años la tasa de delitos económicos y con base en esos datos, pues hemos visto que los mismos crece la tasa de delitos económicos, llamámosle fraude, corrupción, lavado de dinero, ataques cibernéticos, crecen cuando hay una crisis mayor. Así lo vimos en el año 2009, por ahí. El aumento en los delitos continuó después de esa crisis y ahora estamos viendo un resurgimiento de estos delitos económicos. Para empezar el tema, y aquí, Fermín, te invitaría a que nos compartieras tu opinión en qué estás viendo en temas de delitos económicos derivados de esta crisis y sobre todo en temas como el lavado de dinero, por ejemplo. Claro, Alfredo. Mira, ante esta crisis, definitivamente, si bien a nosotros del lado bueno, como a veces digo, nos suele ir bastante bien y nos mantienen bastante ocupados para nuestra fortuna, del lado malo, pues hay mucha actividad, ¿no? Mucha actividad que reta esta cultura preventiva. Y como bien observas, no solo en lavado de dinero, ¿no? Es lavado de dinero y lo que yo digo son los cuatro grandes delitos o los cuatro jinetes del delito financiero: fraude, actos de corrupción y ataques cibernéticos. Para mí hay una mayor exposición. O sea, todos los actores tienen mayor riesgo. Algunos o algunas otras corrientes podrían decir, oye, la situación actual nos hace más vulnerables. Pues viene la clásica respuesta de consultor, ¿no? Depende de qué tan preparado, depende de cómo respondes, depende de tu capacidad de resiliencia para que te recuperes, ¿no? Entonces, sí tenemos un ambiente en fraude, lavado, corrupción y cyber
mucho más expuesto, que va a hacer que aquellos que tienen menor gestión de estos delitos tengan más vulnerabilidades, ¿no? Sin embargo, aquellos, y siendo consistentes con los resultados de los participantes, aquellos que dicen, oye, yo me apalanqué de la tecnología, oye, yo tenía un plan de continuidad operativa, yo tenía un plan de respuesta a incidentes, pues van a estar surfeando sobre esta crisis de manera exitosa. A lo que voy, y cuáles son, digamos que la tendencia o el foco en donde tendríamos que estar fijándonos. Voy a acotarme al lavado de dinero, ¿no? Para no abrir mucho el abanico. El lavado de dinero ante la crisis mundial por COVID-19. Pues claramente, intermediadores financieros. La transaccionalidad por canales digitales que se detonó, ¿qué hizo? Pues abrirle la puerta a empresas que quizá no tenemos bien identificado el beneficiario final, que nos pueden estar ayudando a hacer toda esa intermediación financiera. Entonces, ojo con esa actividad, ojo con el uso de criptomonedas, ojo con la identificación de ese beneficiario final. Y ahí, que no es motivo para este podcast, pero quizá para otro, empiezan a hilarse estos conceptos de convergencia, ¿no? Y el cómo actividades en las que puedes estar haciendo un due diligence reputacional o de otras aristas de conocimiento sobre un tercero, empieza a converger y empieza a hacerte útil para estar preparado y responder ante otros delitos, ¿no? Como lavado de dinero, fraude, corrupción y ciberseguridad. Ese es el panorama. Ese es como yo veo la cultura de la prevención en torno al lavado de dinero y otros crímenes económicos hoy día ante esta pandemia, Alfredo. Sí, gracias, Fermín. Y sobre todo, elaborando más y continuando en esta línea de pensamiento sobre los delitos económicos, pues hemos visto un repunte y creo que es algo que tenemos todos bastante presente, ¿verdad? Un repunte en los crímenes cibernéticos. ¿Cómo ves el panorama, Juan Carlos, sobre todo ya de manera fría, digamos, objetiva, de todo lo que hemos estado oyendo en los medios de nuestros clientes, ¿verdad? En temas de delitos cibernéticos. Realmente estamos viendo ya un incremento, ya pasó lo más fuerte o viene lo más fuerte. ¿Cómo la ves? No, yo creo que viene, yo creo que estamos viendo la punta del iceberg, Alfredo. La verdad es que creo que viene en crescendo. Si tú ves, yo he estado monitoreando el tema de ciberseguridad tal vez los últimos 10, 15 años, y hace 10 años hablabas de temas de ciberseguridad y de delitos de cibercrimen, como le podríamos mencionar, y eran casos aislados, ¿no? Era el típico caso de, le pasó a la empresa grandota, pasó en otro país. Pero en México sucede constantemente, ya sea desde el típico robo de le robo la red social a alguna persona, el de la empresa, el tema de ransomware. Y el problema que vemos es que muchas empresas se van al librito, ¿no? Se van al librito, ¿a qué me refiero? Estoy bien, o sea, yo ya revisé y estoy bien, pero es un tema teórico y aquí estamos enfrentándonos a algo muy práctico. A mí me gusta ocupar una frase muchísimo que dice que nadie puede saber a qué sabe un vino leyendo libros de vinos. Tienes que probarlo, ¿no? O sea, la teoría está bien, está padrísimo que sepas diferenciar una uva, pero lo tienes que probar, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. De nada sirve que tal vez tú tengas un plan por escrito si no lo has probado. ¿Cuál fue la maravilla que vivimos muchos de los que estamos en un tema tecnológico cuando nos dicen hay que irse a trabajar desde casa? Pues que uno tenía su oficina en su backpack, en su portafolio. O sea, ahí traía su oficina y entonces desde ahí trabajaba y la seguridad estaba ya a nivel de ese dispositivo, ya sea el dispositivo móvil, ya sea la laptop, ya sea la tableta. Ahí estaba ya, a ese nivel estaba bajada la seguridad y no dependía de una seguridad en un lugar físico. Entonces, tristemente, las empresas que no tenían esto preparado, que no tenían esta cultura de prevención, no pudieron prevenirse tanto. Y entonces, tristemente, el atacante sabe esas debilidades y las explota. Voy a poner un ejemplo muy práctico.
todo lo que entendemos que típicamente es los parches de seguridad, que muchos softwares, nuestros teléfonos, a veces hasta el reloj, todo esto tiene un parche. O sea, actualmente el fabricante me está sacando una actualización. Y normalmente las empresas tardan hasta 6 meses en aplicar esos parches. Mientras sigamos con ese tema de luego lo vemos, y no lo prioricemos, le estoy dejando 6 meses un espacio al atacante para que ahí entre. Porque el atacante sabe cuál es la debilidad que tengo si yo no aplico un parche. Entonces, de esos casos hay muchos, Alfredo, pero me parece que es un caso muy gráfico. Si nosotros no tenemos esa cultura de decir, cuando viene, veámoslo ahora, con un tema médico, en el momento en el que sale una vacuna, me la quiero poner lo antes posible. Bueno, pues pasa lo mismo en ciberseguridad. En la medida en la que volvamos algo muy práctico y muy en el día a día, en esa medida vamos a poder realmente tener mejor, una sensación y una percepción y una realidad de mayor seguridad.